solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso digo, dime que sí para vivir junto a ti, a tiempo entero y con tarjeta marcada. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor. Y eso es amor. Nos via die Telecorsau, mes costa mes nanco tá siguiendo-nos via Cariflex e também TCFM e Morgan Online. Boa tarde e danke para seguir-nos em conferência de prensa aqui. Dia hope importante, dia caminha com nos tour tá contento para sombra. E caballero cultura gente tava ta guarda ribaje pa basta tempo a pisa terra nandi corsau e nós tá papiando de nada mais e nada menos com Ilan Chester. Ilan Chester tá na corsau junto com sua banda naturalmente para assina e vai deleitar-nos com sua música hope grande já viernes agora dia 30 de novembro. E para nós é grande prazer para
con zona de telenovela de años 80, 90, viene arriba que no se quiera mantener el show aquí en el ambiente y los años dorados 80, que nos está invitando turiente para estar presente por 8 horas, nos está abierta en la sala de auditorio y TV así, ante un nuevo show de comenzar, más o menos 1 hora, pasina mitad de Zoom y la Chester de arriba escenario, pasina y por actuar junto con su banda aquí en la Corsón, tocando solo éxitos. Nos quiere llamar Danki también, la Curacao Airport Holding, junto con los de Inter jornada para que da ir a Chester aquí, nos está directamente aquí en el Jet Center, en el Aeropuerto Internacional de Corsón. Y no sé si tiene alguna pregunta, un miembro de la prensa tiene pregunta, para que está llamando ahora, ¿sí? Hola, bienvenido una vez más a Curazao. Mi pregunta es, ¿usted me puede dar como, me puede explicar un poquito más sobre su lazo que tiene con Curazao, cómo empezó ese cariño que usted siente por Curazao? Bueno, el primer verdadero paso que me condujo de Venezuela a Curazao era una vez que en el año 83 reventó el éxito del Ávila, la canción del Ávila, como ustedes recordarán. Y entonces un gran director de cine llamado Enrique Lazo, que está en Venezuela, decidió hacer un especial de televisión en Curazao y nos quedamos aquí, creo que fueron 10 días. Y ahí fue donde me familiaricé con Curazao, con su gente, con su arquitectura, su belleza turística. Y ahí fue donde comenzó todo. A partir de ahí, obviamente, empezaron a hacerse shows. Me recuerdo que inclusive mis padres vinieron en el año, hice un especial, hice una presentación a piano nada más. Creo que habían como solamente 800, 900 personas. Era en un hotel y vinieron mis padres como invitados y me sentí muy orgulloso de que fuera así. Así que hay una relación de hace muchos años y no me es nada extraño el contacto con Curazao. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Tiene una idea de la cantidad de veces que visitó a nuestra isla? Por lo menos 20 veces. Por lo menos 20 veces. Por lo menos 20 veces. Sí. ¿Y usted va a volver? Porque hay gente que pregunta si usted vuelve. Recién llega. ¿Cómo sé yo? Apenas Bueno, gracias por la pregunta. Sí, si me invitan yo vengo feliz de la vida. Una pregunta, entendemos que este show es parte de toda una gira. Sí. Está tomando lugar. ¿Qué llamamos? ¿Cuáles son los éxitos específicos que están incluidos? Generalmente y entonces inclusive en este caso también se mandaron algunas canciones obligadas, queremos que cantes esta y esta y esta y esta, y yo estoy aquí para complacer. De hecho, si hay alguna canción que no he cantado y el público quiere alguna, lo pueden gritar y que yo trataré de complacer. La banda está preparada. Una preguntita más. ¿Qué países has visitado ya en el marco de esta gira y cuáles te faltan todavía por recorrer? Bueno, en realidad casi la mitad de la gira, más de la mitad de la gira, fue íntima. Es decir, estuvimos en Chile, estuvimos en Colombia, estuvimos en Sócrates, Ramón. Panamá. En Panamá. Costa Rica. Después nos fuimos a España, hicimos ¿cuántas? 8 fechas, 9 fechas. 8 o 9 fechas. Entonces, claro, esta me es muy importante, muy querida, porque hay una relación con los músicos y con los técnicos que son muy queridos por mí.
quien les agradezco mucho la presencia de ellos. Este encuentro va a ser maravilloso porque esto ya es con banda full y tengo tiempo que no hago un show con la banda. Así que si bien ha sido solo éxitos por razones estratégicas, en algunos lugares ha tenido que ser sin banda. Pero Curazao es con banda y con todos los hierros. Y lo que queda es a Puerto Rico el 16 de diciembre. Ya no se puede decir Tour 2018. Samuel Ibarra, ¿estaba aquí una pregunta más? La sierra. En la sierra, Y el espectáculo del viernes, ¿qué es lo que, cuánto va a durar más o menos? ¿Como 1 hora y media, como 2? Sí, siempre llega a las 2 horas generalmente, por una razón o por otra. Porque también aparte de las canciones, hay una relación de cuentos, hay una relación de cariño, de humor, y son dinámicas que se expresan en un show y que a mí me gusta mucho implementarlo, y la gente se siente muy en confianza, porque hay una relación de muchos años, específicamente la gente que creció con mi música. Hay una relación de amor recíproco, donde no viene a ver a algún artista que tiene pegado algo en la radio, que está de moda, ¿no? La gente va a ver el artista que vieron hace 20 años, pero con pelo blanco. Pero cantando las canciones que ellos quieren escuchar. Y como un artista de la talla de usted, que tiene ya años en la trayectoria y que se va manteniendo en el tope para dar una presentación otra vez a nivel muy alto, ¿qué es lo que se puede dar como ejemplo o como consejo a la generación que va viniendo ahorita para mantenerse también tanto tiempo así en la cima? En realidad las circunstancias no dependen todo del artista. El artista es un ingrediente nada más dentro de toda una ensalada. Se requiere un buen manager, se requiere una buena compañía, una buena difusión. Y el mundo del espectáculo y el mundo del disco ha cambiado totalmente. Ya no es la radio, sino es el internet. Y entonces el que tenga más visitas, ese es el que gana atención, me refiero. Y yo personalmente me alegro que no tengo que estar en ese circuito. No tengo, solamente informo que vengo. Es curioso, hay ciertas bandas de los años 60 en Estados Unidos. Por ejemplo, no es Pink Floyd, porque esos son ingleses. Me voy a recordar pronto. Es una banda americana que Fleetwood Mac. Ellos ni siquiera tienen que promocionar, ellos solamente mandan un mensaje por internet que llegan el 15 de noviembre a Atlanta y es suficiente. Sí. Porque hay una relación establecida durante tantos años que se vuelve tradición ya. Andrea, que nosso comandante vai ter pre-show, vamos agora que ele vai ser. Ok. Den pre-show aqui nós concentramos para joven, es na kuta den farándula de show, kuta de menos edad que nós, pero kuta vai canta nossa só para o repertório, nós escolhemos mesmo, para assim nós por lá o show queda com seu caráter de Lanchester. Pues nós também tem cantante na joven maneira Vivo D, Tito Duran, Jill Duran, Yance Silvani, Ebony, com a gana canto para o show, depois também Gigi Clotida, Richie Rich, nós tem cantante na maneira que vida mesmo no vida Wende, ali, Earl e Dandan Isen, Earl e Dandan de Jong, me quer chamar para ser tudo, não? Sí, nós temos 10 canções, pero que está el show aqui, que me vuelvo imaginava Gigi também canta Que Bello, Chiara, por ejemplo, que que era de ambiente de años 80, o sea, cerca de 90, entonces nos mantiene el show así, entonces el show está muy interesante, que me empecé a ir nesse tempo, pero
¿Sí? Mira, más manga o Sí, a ver si ¿Para ir a? Sí. Okay. Yo estoy representando a los fanáticos que me quedan preguntando si habrá oportunidad al final del show para un meet and greet, una foto o un beso. Bueno, el meet and greet, sí, podemos encontrarnos, podemos tomar una foto. Un café. Muchas gracias. Gracias. Esa es tu buena noticia. ¿Sí? ¿No se va a hacer ninguna pregunta? ¿Algo así? ¿No queda nada? ¿De ti nada? Ok, entonces concluimos. ¿Usted quiere invitar al pueblo? Sí, quisiera invitar una vez más a todo el público a que venga el viernes a las 8 de la noche, ¿correcto? En el anfiteatro. A mí me fue muy difícil recordarme de las siglas, porque son varias letras. Sí, correcto. Recuérdame. PWFC. Ese es el lugar. Ahí nos veremos a las 8, ahí vamos a tener sonido, luz, cariño, música. Y es que la vamos a pasar muy bien. Great. Portanto, de saco, vosotros seguimos tanto Morgan Online y también nos seguirá via Cariflex Telecoshow y también TCFM y nos miembros de la prensa que tem. Danke para Abini, então nos espera por de mira bolso tour já viernes agora na PVAC. Turcos bom e Machadão. Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso digo, dime que sí para vivir junto a ti, a tiempo entero y con tarjeta marcada. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor. Y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Oh, oh, oh.
desoído, dame tan solo un momento.